Salud, que con la Salud. cuarentena maravillosa, digamos que nos permite conocernos, estar más cerca, o sea, yo creo que de las pocas cosas buenas que tiene esta cuarentena es que nos permitió interactuar entre grafólogos de todo el mundo. Estábamos como islas en Es todos verdad, lados, así que es verdad, es verdad. ahora me parece sensacional poder estar, digamos, conversando. Aprovecho de decir que el café que estoy tomando es uno de mis cafés preferidos, Quetzal de Costa Rica, que Qué bueno, es la tierra prometida. Se los recomiendo a todo el mundo, me lo traje allá y si, si, fantástico. si las imágenes tuvieran aroma te podría decir que es maravilloso. Qué bueno, Rodrigo, me encanta verte así. A ver, aquí tenemos, se están uniendo, tenemos para saludar Sara Nutri, ¿de dónde eres? ¿Tú la conoces? Sí, ella, yo trabajo con ella Ah, mira. eh, y es mi pareja. Y ella está trabajando conmigo con grafología, conoció la grafología por mí y ella es nutricionista que hace, digamos, acompañamiento para cirugías bariátricas, esto de que te cortan una mitad del estómago y aunque no lo sepas, o no lo sepa la mayoría de la gente, se requiera una evaluación psicológica previa y adivina con qué estoy evaluando a las personas previas a la Tú, ¿lo estás cirugía. haciendo? Sí, claro, yo Qué estoy bueno. evaluando también con grafología y de un tiempo a esta parte estamos descubriendo un perfil psicológico y grafológico de las personas con obesidad mórbida. Qué curioso, Eso, qué interesante esto. sí, a futuro Qué yo creo que bien. vamos Bueno, estoy a ver saludando hartas también cosas. aquí desde Barcelona, que es, bueno, Otto es de, me acuerdo que era Guatemala, Otto era, ahora no recuerdo si era Guatemala, ay, no me acuerdo, o Ecuador, Sí, o Colombia, ay, sí. perdón. Luego Cualquier está lugar, ahí sí que tienen buen café. Grafología y Psicología Barcelona, Lenia, Tenerife, hola, y perfecto. Bueno, se van uniendo. La idea es tener, bueno, el Grafo Café de hoy, bueno, Grafo Fusión Café le llamo, para que hay otras personas que le llaman Grafo Café, Grafo Fusión Café. Y es el número 36, ya llevo 36 Grafo Fusión Café. Hoy vamos a tocar el tema de grafología y pusimos tecnología en interrogantes a propósito, porque es como que es un poco la pregunta también, ¿no? ¿Qué es la tecnología que consideramos, no sé, qué es lo que se supone que es futuro, ¿no? ¿Qué es pasado, qué es presente, ¿no? Entonces esto es como bastante relativo, por eso me gustó ponerlo así como en interrogantes. Y bueno, a lo mejor hay gente que no te conoce. Esto se va a quedar grabado en el canal de YouTube y en Instagram, o sea que luego lo podemos ver. En mi canal de YouTube lo voy a editar, edito la parte del principio y voy al grano, ¿no? Así que si te parece, Rodrigo, pues podemos presentarte. Tengo aquí tu currículum, ¿sí? Mientras se va conectando las personas. Vale. Bueno, pues Rodrigo Farías Veloso, importante, Farías Veloso, los dos. Muy bien. En todo Bueno, caso, Facebook también me decía Rodrigo Veloso. ¿Ah? Yo estaba como que no tomaba el primer apellido, sino mi padre me los dos. mataba porque Vale. yo soy el único hijo entre puras primas mujeres, así que yo soy el único y soy el último que me demoraba en tener hijos, así que ya me están molestando para que el apellido de alguna Permanezca. manera, claro, permanezca. Qué Sí. bueno. De Muy bien, momento tengo Rodri. gato. Ah, bueno, es verdad, tu gato famoso que siempre sale, que es más importante, vamos, que lo Sí. sacas en todas partes. Bonito Ya tiene, gato. ya, ya tiene Insta, ya tenemos dos. Ahora, así que estamos aprendiendo de psicología gatuna. Bueno, Rodrigo, pues mira, Rodrigo Farías Veloso, para quien no lo conozca, es licenciado en Psicología por la Universidad Diego Portales de Chile. Tiene 10 años de experiencia en selección en selección de personal y entrenamiento en recursos humanos. Es autor del libro Manual Práctico de Grafología. Es diplomado en grafología, en grafopsicología por la Universidad Autónoma de Barcelona. Sacó un certificado que es como un instrumento MBTI, no lo voy a decir en inglés porque en inglés no es súper bonito, por la Universidad, bueno, pues por Florida, por Estados Unidos. También es experto en psicodiagnóstico, es profesor de grafología científica con más de 8.000 alumnos presenciales y online en todo el mundo. Es creador del software de grafoanálisis integrativo
y es creador del software Graphometrics, análisis de la escritura mediante visión por computador e inteligencia artificial, que luego hablará un poquito más de este tema. Y es director, además, Rodrigo, del Instituto de Ciencias del Grafismo, que se llama Grafos. Seguro que todos y todas lo conocéis, porque además tiene muchísimos alumnos, tiene unos cursos de grafología online muy interesantes, la verdad, muy sencillos, de una forma muy bien explicada, pero con un contenido como potente y científico, o sea, un contenido serio, ¿no? O sea, he tenido la oportunidad de ver algunos de sus cursos y realmente los recomiendo. Bueno, pues Rodrigo, fantástico. Y eso que es un resumen, porque haces muchísimas más cosas. Sí, verás cómo me queda el ceviche. Esto me encanta. Sí, sí. Bueno, pues lo primero que siempre le pregunto a todas las personas, compañeros, grafólogos y grafólogas, porque es algo que a mí me llama la atención siempre, ¿cómo empezaste la grafología? ¿No? ¿Qué te llamó la atención? Porque vienes de la psicología, ¿no? ¿Qué te ha aportado en la actualidad también la grafología? Claro, no, mira, esa pregunta siempre me la hacen y, bueno, primero que todo saludar a toda la gente que está llegando, veo que hay gente argentina, gente de España, gente de México y un saludo para todos ustedes y por favor, como siempre les digo a todos mis alumnos, interrúmpanme cuando quieran, si estoy hablando mucho y les queda alguna duda, yo no tengo problema en contestar, responder las preguntas que a todo el mundo le puedan caber y darte las gracias, Chantal, por invitarme a este excelente espacio que de verdad te felicito, así por haber partido esta maravilla de conversaciones que han estado súper interesantes, yo me las he visto todas, así que un saludo y agradecimiento para ti por esta tu Gracias. iniciativa y por tu ruta Michón, que esa es otra quijotada que vale la pena conocerla, ¿eh? La ruta del abate Michón. Así que, no. Bueno, yo te cuento, chico, yo estudié con los jesuitas, aquí un colegio que se llama el Colegio San Ignacio, y había un jesuita viejito, muy viejito, el tío Mario Undurraga, que invitaba cada cierto tiempo a los alumnos de los cursos superiores a desayunos. Él le llamaba desayunos de conversación con el padre eh, Mario, el tío Mario le decíamos, viejito como el hilo negro. Y él tenía esa conversación de todo, conversaba de todo, y entre esas cosas me dijo, oye, mira qué interesante tu escritura. Se habla de que eres un chico sensible, un poco poeta, artista, y me da la impresión de que también eres buen deportista, algo así, ¿no? Y yo dije, este es brujo. Y que, no, ¿y cómo lo supo, padre? Me dijo, no, es que mira, fui a unas conferencias alguna vez de grafología. Y dije, ¿qué es eso? Y resulta que me dijo que había unas conferencias y que esto de la personalidad a través de la escritura, y yo en ese tiempo estaba con mi elección vocacional. Y ese era el truco que ocupaban los jesuitas para saber quién era candidato al seminario con grafología. ¡Qué Entonces, fuerte! fuerte, ¿no? Entonces, por eso invitaban a uno con los Pero Rodri, eran jesuitas, dijiste, ¿es? jesuitas, ¿Qué sí, jesuitas? Ah, qué de la curioso, qué bueno. compañía de Jesús. Entonces, tú sabes que los jesuitas son muy estudiosos Sí, mucho, y el tema es que yo dije, no, me están bromando, porque algo tiene que haber leído en mi forma de expresarme. Dije, pero mira, aquí tengo el cuaderno de otro amigo, que era el más bueno en Chile, le decimos para los combos, para los puñetazos. Y lo mira y, dígame cómo es esto. No, este es un chico que tiene mucho carácter, mucha fuerza, puede ser un poco impulsivo este chiquillo. Y me lo describió de arriba abajo y ahí me quedó dando vuelta el bichito. Dije, y esto se estudiará, y después me di cuenta que era parte de la psicología. Y con esta idea de adivinar los pensamientos de la gente, de un poco ver Ujú. lo que estaba en la nubecita, como en los cómics. La grafología tiene eso, como te permite ver lo que hay en la mente de los demás. Esa era mi fantasía adolescente. Y por ahí logré hacer psicología, ya tuve pruebas proyectivas, teoría estadística, psicología de la aplicación de las pruebas psicológicas, técnicas proyectivas, y nunca tuve grafología, pero había una tesis en grafología, la leí, me la devoré, después vi otra de una chica que no sé qué estará, pero era muy famosa aquí en Chile, se llama Tamara Rojas Weiser. Si es que alguna vez de esto le mando un saludo, le agradezco porque vi un paper de ella y era tan científico, tan profesional, que no me hacía mucho sentido
esto de que alguna gente la considerara como una cosa más esotérica, pero esto es como ciencia. Bueno, la cosa es que yo eh, me compré mi primer libro de grafología. Le saqué fotocopia del libro que tenía el jesuita. ¿Cuál Adivina fue el cuál primer era. libro, Rodri? ¿Cuál fue el primer libro que te compraste? El que fotocopié, reconozco. Bueno, fotocopia. No quiero decir que lo fotocopié, pero el de grafología elemental de Michon, perdón, de Sandro. Ah, Entonces ahí tomé contacto con lo que eran los gestos tipos, las letras reflejas, muy, muy interesante, básico. Después me leí esta tesis, que era muy interesante. Había otra tesis en la Universidad de Chile, es como la universidad más importante de Chile, y me di cuenta que era toda una ciencia. Pero la tomé al principio como una especie de cosa en paralelo, hobby, porque no estaba muy masificada acá en Chile. Y a poco andar me empezó a llamar también por esa misma época el tema de los tipos psicológicos y terminé haciendo este certificado en el Myers-Briggs, que es el MBTI, el inventario de los tipos psicológicos junguianos, para conectarme con todo esto de la teoría junguiana. Y los gringos, como son muy prolijos, me mandaron todos los libros para estudiar antes, de psicología, de estadística, psicometría, construcción de pruebas, y la verdad que para mí, yo hablaba más o menos inglés en ese tiempo, entonces para mí fue más fácil aprender estadística y construcción de pruebas en inglés que en español, curiosamente, porque el inglés es un idioma como más directo, los gringos le dicen más straightforward. Entonces, nosotros empecé a mirar las cosas con el polo más cuantitativo y por ahí me nació la idea de hacerme un checklist en Excel, súper primitivo, de todos los parámetros que había que analizar de grafología de una manera como más exhaustiva. Antes uno miraba estos listados de temas que uno tiene que analizar, que son hasta 100 signos, Bells tiene 240 signos, y dije, oye, ¿será a lo mejor pero un momento, más? estás diciendo que cuando estabas estudiando de adolescente la grafología, te pusiste a hacer una checklist de todos los rasgos y parámetros, ¿ya? O sea, como, por ejemplo, ¿qué clasificabas? Pues todas las letras redondas o pues todas las formas, ¿qué es lo que clasificabas? No Claro, entendí. lo que yo me armé, ¿ya? Después cayó, antes de eso había caído en mis manos un libro de José Javier Simón, el Sí, gran vamos. libro de la grafología, y que la gracia que tiene Simón es que él fue profesor de matemáticas, entonces era muy meticuloso, muy riguroso, muy medidor, como que tenía todas las categorías, como siempre digo a mis alumnos, tenía todos los compartimentos mentales muy ordenaditos. Entonces, él proponía una serie de rasgos, casi 100 rasgos, para analizar. Dije, ¿cómo me voy a aprender de memoria esto? Yo a mis alumnos les exigía que se lo aprendieran de memoria, porque es muy fácil hacer un análisis cuando ya tienes todo en la cabeza, pero partir no es fácil. Yo siempre decía, entonces partimos. Orden, tamaño, forma, velocidad, dirección, presión, cohesión, inclinación, dirección de las líneas, rizos, gestos tipo, curvos, angulosos, firma, rúbrica, óvalo, ta. Yo me lo aprendí de memoria. Así como que se aprende en psicología los síntomas de la esquizofrenia. Entonces, o los abogados que estudian mucho. Entonces, dije, para hacer una ayuda de memoria, me hice esta listita y este checklist se transformó en una planilla Excel que dije, ya, después vamos a hacer una suma que cuente el puntaje. Entonces, como ahí, ese fue mi primer software de grafología, una especie de checklist en Excel. De Excel con todos los parámetros y los Exacto, subparámetros, los subaspectos de cada parámetro, entiendo. Y luego, exacto. ¿la suma de qué? ¿Qué sumaste allí? ¿Cuál es la correlación que haces de suma, no? Claro, lo que pasa es que hay algo que en psicología se conoce como las escalas de segundo orden, como el factor G, ya el factor general, como el factor general de la inteligencia, cuando una persona tiene buena comprensión verbal y aparte tiene buena capacidad matemática. Por ejemplo, en el test de Weiss, muchos de estas distintas habilidades aportan lo que se llama un factor G, un factor global. Entonces, en Simón tenía dentro de sus libros, después me compré otro que es muy bueno, que se llama Cómo hacer análisis grafológico, tenía, De Simón. supon, empezaba a asociar cosas, y cosas que yo en ese tiempo no conocía a Crépy-Jamin, entonces decía letras grandes, barras T a la derecha lanzada, margen derecho estrecho, extraversión.
Entonces, entonces me empecé a meter con un análisis grafológico un poco más complejo, que no es el típico que se enseña a lo mejor en todos los libros, en los foros, todo eso que analizo curva, entonces diplomacia, angulosa, entonces asertividad, eh, tamaño grande, autoestima alta. No, esto es esto más esto más esto más esto, en total hacemos el tipo extravertido. ¿Sí? Mm. Entonces, a mí me empezó a parecer fascinante esto de asociar rasgo y ese puntaje lo conté. Entonces, mi primer input fue todos los signos que apuntaban para extraversión tenían el puntaje 1 en la escala extraversión. Que se cuenta, es algo que yo no tenía idea que ya lo había hecho Bells, que ya lo había hecho Jules Crépy-Jamin, que ese fue el aporte de Crépy-Jamin, el que trascendió a lo que hizo Michon, porque fue capaz de sintetizar varios rasgos en una tipo. Y también venía con esta idea de los tipos junguianos, de la idea de psicometría, y que transformaba cada uno de los análisis grafológicos, cada uno de los Mm. parámetros grafológicos, en los ítems de un test. Entonces, Bueno, mira, está claro que con esto, vamos, las matemáticas tienes, no, no puedes tener discalculia, como en mi caso, ¿sabes? Aquí tienes. Espera, no, olvídate. yo- La, por eso la la, grafología me la aprendí de otra forma y dije, eso de sumar a mí no se me da, así que más vale que aprendas, ¿no? Como, pues si es angulosa, y un montón de escrituras, veo un montón de escrituras y digo, vale, ya sé lo que es anguloso, ¿no? Porque si no, es una forma de, claro, de aprender, ¿no? Diferente, ¿no? Porque. no, sí, no, yo te cuento, yo sufrí con las matemáticas hasta segundo año de psicología, que tuve estadística, y ahí me enseñó estadística la mamá de un amigo que era doctora en estadística en la Universidad de Salamanca, Wow. creo. Y ahí aprendí hasta el significado de la palabra dócima y después me fue bien en el examen, después me reconcilié con las matemáticas y quizás gracias a Excel, que la verdad yo no sé si hay alguien que sume, salvo cuando yo voy al mercado, a la feria que le decimos allá, suman más rápido que yo. Que, no, ¿y cuánto? Con una cebolla, una lechuga, ya, sale tanto. No, yo no soy capaz de hacer eso y como para compensar este déficit mío matemático me inventé las planillas Excel que lo hacían por mí. O sea, como fue en realidad casi por el mismo motivo que tú. Así que Qué esa bueno. planilla Excel se empezó a nutrir de escala. Entonces ya teníamos algo especial. Y después, oye, si le hacemos un gráfico, hagámosle un gráfico para que sea más fácil. Y ya teníamos un software. Claro. Esto lo tocaremos dentro más ¿Mm? adelante. Porque Sí, por antes supuesto. quería, como hemos puesto tecnología en interrogante, y yo sé que tienes algunas ideas así de una relación histórica más o menos, ¿no? O de lecturas, de conocimiento de otros autores, desde cuando empezó con la grafología en el siglo XIX con Michon, ¿no? Siglo XVIII, Salaman. 1800, siglo XIX. Entonces era un poco la idea, así como en historia, o sea, de la tecnología, en grafología, ¿cómo lo podemos, no sé, por dónde podemos Uh, empezar, ¿no? está difícil porque son casi 100 años, más de 100 años. Pero mira, lo primero que yo empecé a encontrar en cuanto a tecnología fue una referencia que la leí hace poco, en una traducción al inglés que se hizo en 1926 de un libro de Crépy-Jamin, en donde el traductor contaba que el señor Crépy-Jamin ya tenía nociones, tenía idea de que existía una máquina para hacer firmas. ¿Sí? Artificial. O sea que ya en 1926 ya existía una máquina para hacer firmas. Y después, y esto me enteré en la Autónoma de Barcelona, que ahí digamos, la gracia de ir a Europa que uno se entera las cosas ahí de primera fuente, me conecté con la obra de Emili Mira y López. ¿Te acuerdas de él? Emili Mira y ¿Cómo? López, Pues no me Emili suena. Mira y López, él es un psiquiatra Emili, catalán, mira y Mira lo y ve. López, es, yo diría, un personaje tan importante para la grafología como lo es Michon, como lo es, te diría, Crépy-Jamin, como es Bells, y es el único español que está considerado dentro de los patriarcas de la psicología al nivel de Erickson, Freud y Jung. Imagínate. Y es un No. español que era un psiquiatra que le gustaba mucho esto de experimentar, hacer pruebas, y resulta que él
era muy científico, era muy doctoral. Y yo me enteré de esto porque mi profesor, Francisco Viñas, que también le mando un gran saludo si es que algún día llega a ver esto, nos contó que este psiquiatra existía y que tenía un laboratorio que todavía existe en la Universidad de Barcelona, ahí en el campus de Sarriá, creo, y donde experimentan con el PMK. ¿Qué es el PMK? El PMK es un aparato que se llama psicodiagnóstico miokinético, que es simplemente que tú tienes que hacer una raya, y en función de esa raya, las deformaciones inconscientes dicen cosas de tu personalidad. ¿Ya? Entonces, ocupa los mismos fundamentos que la grafología, que es este lenguaje no verbal que queda plasmado en el papel, pero con una sola raya, con unas escalas, con unas cadenas. Entonces, yo me metí a leer y de ahí me di cuenta que este señor había inventado eso para seleccionar pilotos, aviadores, para la Guerra Civil Española, porque tenía que hacerles pruebas de equilibrio. Imagínate, porque cuando un piloto tiene que entrenar, tiene que hacer como, tiene que saber dónde arriba, dónde abajo, incluso si el avión está dado vuelta, entonces tiene que confiar en los instrumentos. Ahí aprendí otra lección, siempre confía en los instrumentos. Cuando no sepa si arriba, arriba, abajo, abajo, o cuando una escritura esté poco clara, confía en los instrumentos. ¿Ah? Entonces, él hizo estas pruebas de equilibrio a candidatos a piloto y le aplicó además otras pruebas, como el test de Rorschach y otras pruebas de inteligencia, y empezó a notar correlaciones en las deformaciones de los trazos con el test de Rorschach, y eran datos emergentes, que en la ciencia se llama datos emergentes a todo aquel dato que nadie sabe por qué surge, pero surge. Empezó a darse cuenta que habían correlaciones entre los trazos, mientras más largos, las personas eran más extratensivas, es decir, tenían grupos musculares que tendían a reaccionar más hacia afuera. Y eso hacía sentido un poco con las personas muy extravertidas que tienden a gesticular más. Yo soy extravertida, entonces siempre muevo las manos. En cambio, todos hemos tenido aquel profesor en la universidad que es que bueno, que vamos a hablar de la grafología, así, muy interesante. Te mueres de No, sueño. te mueres de sueño. No quiero decir que entonces, el PMK, alguien pregunta por ahí, significa psicodiagnóstico miokinético, que quiere decir psicodiagnóstico mediante movimientos musculares. Entonces él describía lo que era una intención de acción. Y eso incluso Charcot, en los albores de la grafología, perdón, de la hipnosis, se dio cuenta que cuando alguien estaba bajo hipnosis y le decía a alguien, tócate el calcetín, la persona no se podía mover, pero le ponían un electromiograma acá y que detectaba micromovimientos en los músculos que iban a estar comprometidos en tocarse el pie. La persona no se movía, pero bajo hipnosis todos esos músculos tenían la intención de moverse. Y se detectaba una corriente eléctrica, se detectaba. Entonces, Pero ahora estoy alucinando, ¿eh? No lo sabía esto. Lo que estaba pensando yo, que se dio cuenta que el trazo, o sea, cuando el trazo es más largo, cuando tú haces un trazo largo, se supone que tenías más equilibrio o menos equilibrio, o él no, no, buscaba no. esa relación. Eso, Ah, eso, porque lo que buscaba él era hacer un trazo, ¿ya? Por ahí lo tengo. Después, si alguien quiere pedírmelo, yo les puedo mandar el texto donde están eso, que te mande el correo a ti y yo te mando el texto para que después puedan leerlo, porque en el fondo, ese yo lo escribí en un paper que se llama Fundamentos Psicobiológicos de la Grafología, ¿ya? Y en el fondo, la función de los pilotos era mover un lápiz en un rollo milimetrado que iba pasando, entonces ellos tenían que llegar de un extremo al otro con un lápiz, sin tocar aquí con el codo, entonces tenía que ser completamente mano alzada. Entonces se claro. empezó a dar cuenta que los movimientos de ciertos pilotos que eran más adictos a los riesgos, más atrevidos, que toleraban mejor la incertidumbre, el- se tendían a deformar hacia afuera, es decir, tendían a hacer trazos más largos, extratensivos, es decir, que se abrían, sus músculos tenían la costumbre de abrirse. En cambio, los pilotos que eran más tímidos, más aversos al riesgo, más conservadores, menos tolerantes a la incertidumbre, empezaban a hacerse de una manera más estrecha, se empezaban a estrechar. Entonces dijo, y empezó a deformarse eh, como establemente, unos para un lado y otros para el otro.
y se dio cuenta que los de este lado, los que hacían los trazos más hacia afuera, tendían a tener perfiles más extravertidos. Claro, y Y, al ser más y los otros extravertido, más introvertidos. claro, si eres más extrovertido como un piloto, quiere decir que te arriesgas más, por lo tanto tienes menos miedo, quizá das vueltas de campana y no pasa nada. O sea, Claro, y te arriesgas más. Entonces, vamos, él iba a hacer una prueba de equilibrio. ¿Y qué descubrió? En qué estos datos interesante. emergentes, no, maravilloso. Entonces, descubrió las bases de la grafología. Por su parte, o sea, sin pretender estudiar grafología, después él descubrió, mediante el método científico, y es algo que también creo que es la única tesis doctoral española hasta ese momento en Oxford, porque esto lo presentó en la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Entonces, él después, sobre la base de este descubrimiento que se encontró que, oye, el trazo sirve para identificar rasgos de personalidad mediante una máquina, dijo, oye, si construye un test en base a esto. Y de esa reflexión nació el PMK, el psicodiagnóstico mioquinético. Las personas que están mirando lo pueden buscar en Google. Emily Miray López, y con el psicodiagnóstico mioquinético. Y él, durante la Guerra Civil Española, se dedicó a seleccionar pilotos y después le sirvió para crear un instrumento que hasta el día de hoy funciona en un laboratorio en la Universidad de Barcelona, ahí en el campus Sarriá, Qué, que qué qué maravilla. y dices Entonces, que este hombre no era grafólogo, ¿no? El Emili no, Mirá no era no, grafólogo. era psiquiatra. Era psiquiatra. Entonces, él construyó un test gráfico que hoy en día se informatizó. Y esa es la parte entretenida, que tú simplemente tienes que hacer una raya y Mm, dependiendo de cómo haces esa raya, por ejemplo, si te pasas hacia adelante, es una raya vertical. Si te pasas hacia adelante, es lo que se llama una desviación uh, heteroagresiva, no, o algo así, no, extraagresiva, ¿ya? O intraagresiva. Descubrió que las personas que se pasaban hacia adelante eran más agresivas. Y las personas que se pasaban más hacia adentro eran más autopunitivas, es decir, más autocastigadoras, más culposas. Entonces, como que me tiendo a culpar yo, como si me hiciera un harakiri grafológico. En cambio, las mm, personas que son más agresivas tienden a echarle la culpa al resto. mm. Qué, Entonces, maravilloso. ¿Y, qué y, qué es lo bueno. que, ¿Y qué es lo que descubrió? ¿Qué es lo que hacía él? Le tapaba los ojos y hacía que la mano no tocara el codo. ¿Y qué es lo que le quitaba ahí? La retroalimentación consciente. Por tanto, los movimientos que esa persona hacía. Y ese trazo era absolutamente inconsciente. Entonces, Ya- y descubrió que había unos resultados para la mano dominante. Yo, en mi caso, soy zurdo, entonces la mano dominante mía es la izquierda, pero la mayoría de la gente es la mano derecha. Los resultados de la mano derecha eran más bonitos, eran más controlados, por tanto eran más educados, y la mano izquierda, la mano no dominante, eran unos resultados más descontrolados. Entonces se dio cuenta que los resultados de la mano no dominante tenían que ver con el yo inmaduro, el yo primitivo, el yo no educado. Entonces, identificar el potencial de alguien, cómo habría sido esa persona si no hubiera recibido ninguna educación versus cómo terminó. Por ahí también descubrió que algunas personas eran más sueltas, más relajadas, pero que la sociedad las había ido constriñendo de manera que eran mucho más culposas de lo que debían ser, y eso por culpa de la socialización. Qué bueno. O sea que tenemos de alguna forma desde el 1926 a Crepí y Amén que ya tenían nociones de que existía una máquina para hacer firmas. Y luego nos vamos a Emili Mira y López, que qué año estamos hablando de este, es Por esa actual, ¿no? misma época, pero por la época de la Guerra Civil Española, Ah, vale. 1936 y algo así. Te Bueno, digo. lamentablemente él estaba en el bando que perdió y tuvo que partir al exilio en Brasil. Y en Brasil desarrolló toda su teoría y su praxis y se llevó el psicodiagnóstico mioquinético, que ahora es utilizado, adivinen que en Brasil para, no sé si es utilizado todavía, pero se ocupa para ver si las personas pueden manejar o no, para otorgar el carnet de conducir. Ya. Porque si una persona es muy agresiva, ¿cómo se da conduciendo? Obviamente que así. Lo han Claro. ocupado para ver si las personas pueden manejar carreras peligrosas, para si son muy aversos a los riesgos. Es mejor para ciertas profesiones que requieren de mayor riesgo. En su tiempo también lo ocuparon para ver a los tipos que desactivaban minas,
que se ha comprobado que los que son muy arriesgados en esa profesión no duran vivos mucho tiempo, ¿sí? Entonces, en Chile no se ocupaba mucho porque no llegaba, pero en Brasil se ocupa y se ocupa mucho y ya es todo es un sistema, es una mesa que tú sientas, o sea, y tiene una especie de pantalla sensible a un lápiz que deja grabado todo lo que el sujeto va haciendo y no solo lo deja grabado, sino que lo filma. Entonces tú después puedes mirar como la reproducción de lo que la persona hizo en tiempo real. Qué bueno, Entonces, es interesante, ¿eh? Y esto, claro, por ejemplo, ¿está derivado en algo? Estamos en 1930 entre 32 y 36, y esto ha derivado después del Emili Mirael López. ¿Hay alguien así, alguna tecnología o algo que se haya podido, pues no sé, destacar? O ya llegaremos a lo sí, sí, último sí. que hemos visto, que es el brazo ese que firma, que las personas firman en otro lado, o sea, en otro lado del mundo, y la firma de un brazo robótico está generando la firma propia de la persona. Esto ya es para alucinar, ¿no? No sé No, si, bueno, maravilloso. claro, positivo o negativo, pero esto, no sé. Mira, hay después siempre me encantó la tecnología, además de gustarme la tecnología, me encantó. Es fascinante, como efectivamente dice Arta Grafo, porque a uno le cuentan una historia que uno no estaba en los libros de texto tan conocidos. Entonces, después buscando, una de las cosas buenas de haber estudiado en Estados Unidos después de haber vivido en Inglaterra un año, fue que hablo inglés y leo inglés. Entonces, empecé a enterarme de otra grafología que no era la típica grafología que, por ejemplo, era de Australia, de la India, de Estados Unidos, de Israel, de Rusia, donde se hace mucha grafología, pero que a lo mejor nosotros por la limitación del idioma no sabemos. Por ahí me enteré de un profesor australiano que tiene un software, no recuerdo el nombre de él, pero se llama Neuroscript y Digitizer, creo que se llama la página web, y es un software que permite, mediante la escritura en una parte, como en una pantalla, permite identificar los trazos que son hechos en la pantalla y los que son hechos en el aire, y de eso también sale un perfil de personalidad. Ese fue el primer software que yo me enteré que empezaba a acercarse a lo que yo quería. Y, y vamos, y entre medio otros grafólogos siguen con la escuadra, siguen con la regla y la lupa. O sea, esto es como una discusión entre los que se quedaron en el pasado y los que avanzaron. Sin embargo, si miramos el espíritu pionero de Crépy Jamin y de los pioneros de la grafología, nos damos cuenta que probablemente si ellos estuvieran vivos hoy día, estarían buscando la última tecnología de cómo, para hacer más científicos su análisis. Entonces, yo siempre digo que la grafología tiene que pasar del estetoscopio, tiene que pasar a la resonancia nuclear magnética. Tenemos que empezar a ocupar más herramientas tecnológicas que hagan más científica, más objetiva mi ciencia. Respecto, bueno, después, ¿qué es lo que vi? Y Graphing comenta Atagrafo, eh, no sé si es el de Adriana Sigliotto, no sé si será ese, pero eh, siguiendo un poquito con la historia, el, miré este software, me lo intenté comprar, pero al final no resultó. Y había visto muchas cosas que eran un poco de, ya, si tu firma es así, ponle así. Era como juego de salón, no era lo que yo Ya. buscaba. Entonces, a poco andar empecé ya me dice que sí. De ahí voy a llegar a lo de Adriana, que me parece un trabajo espléndido, ¿eh? Y bueno, resulta que empecé a encontrarme con tabletas de estas de como los iPads, pero hay otras tabletas digitalizadoras de la escritura. Y empecé a mirar por ahí primero, pero mira qué entretenido esto de que yo escribo y se ve. Y trabajé con otra empresa española, estos son vascos, se llama Edatalia. Ellos realizaban un sistema para ver la validez de firma en cheque o en documentos valorados mediante un sistema de firma electrónica, pero era una firma, eh, ellos le llamaban eh, biométrica, que es lo mismo que llama Ah, Adriana Silioto su tablet. Ellos hablaban de trazos y se podía ver la velocidad, la progresión, la aceleración, los trazos en el aire, me parece maravilloso. Y se podía empezar a analizar cosas que no se veían y se veían gráficos que marcaban las diferencias de presión y me da la impresión de que ese es el espíritu que ha
recogido a Adriana Siglioto, que también le mando un saludo, yo la encuentro una grafóloga extraordinaria, extraordinaria, porque ella es muy científica, me Adriana, encanta ¿qué lo que más? hace. ¿Es una italiana que vive en Estados Unidos o no? No, no, Argentina, Argentina, Adriana Siglioto. Ah, vale. Y, y ella se dedicó a hacer un software de Es esta misma verdad. línea, de tableta. Entonces, como que ahí empezó a diferenciarse lo que es tableta y visión por computador. Visión por computador es lo que voy a hablar en un momentito más. Es argentina y se ha demostrado que estas tabletas funcionan espectacularmente para la detección de síntomas precoces del Parkinson, de síntomas de enfermedades neurológicas y son muy sensibles, muy, muy, eh, muy sutiles para detectar signos que no son visibles para los humanos o son más difícilmente visibles. Entonces, esos signos, como la presión, la velocidad, la aceleración, que, ¿cómo uno mide la velocidad? ¿Ya? Uno la mide por estimación, mira, sabes que las barras T son más largas, aparecen filiformidades, pero no hay nada que te permita medir efectivamente cuánta es la velocidad, a menos que le digas cuente las letras por minuto que escribe el personaje. Pero si uno no está ahí, uno no puede, ¿ya? Entonces yo empecé a esperar primero por ahí, pero a poco andar, yo dije, pucha, si hago esta grafología que me encanta, siempre voy a necesitar hardware, ¿ya? Siempre voy a necesitar una tableta, entonces eso lo encarece. Suponte que yo quiero analizar a niños en África que no tienen cómo acceder a una tableta muy sofisticada, la persona tiene que estar ahí, de partida. Imagínate eso en pandemia. La persona Ujú. tiene que concurrir allá y tener su tableta. Cuando se la propuse, porque yo trabajé un tiempo con esta, y sigo trabajando en teoría, lo que pasa es que no nos hemos contactado. Sigo trabajando con esta empresa y tratamos de proponérselo a un banco y el banco dijo, ya, pero ¿cuánto cuesta? Ya, bueno, cuesta el software, pero además tienen que tener una de estas tabletas en cada uno de los puestos de trabajo, entonces eso encarecía los costos. Entonces ahí me di cuenta que las tabletas son maravillosas y sirven muy bien para este tipo de cosas, ¿ya? Pero si queremos hacerlo masivo, a lo mejor ese no es el camino. Y por otro lado, yo también tenía la idea de que la grafología siguiera siendo grafología, porque, vamos, todos los que hacemos esto, todos los que hemos escrito, sabemos que una cosa es escribir en una tableta y otra cosa es escribir en papel, con Sí. lápiz y Ujú. papel. Es Cambia la distinto, cosa. cambia. Entonces, tendríamos que sacar normas para eso. Yo estuve esperando que saliera el iPad que costaba, no sé, pues, 3.000 euros, ese iPad que era tamaño carta, pero después dije, ya, pero voy a tener que andar con el iPad para todos lados para tomar la muestra. Entonces dije, no, pero tiene que haber algo más. Entonces, sin dejar de respetar los software de tableta, que creo que sirven mucho para diagnóstico clínico, neurológico, psiquiátrico y muchas reeducaciones escriturales, que es lo que tú haces, se Ujú. quedan cortas para hacer lo que yo quería que la grafología siguiera siendo grafología, es decir, escribir en papel. Entonces ahí me Claro. empezó a averiguar otro tipo de desarrollos que era el de la visión por computación. ¿Qué es esto? Entonces ahí me O empecé a sea, contactar. Sí, Rodrigo, la diferencia un poco a grosso modo, eso así bebes, sí, puede ser que la tableta, bueno, la tableta es como una firma biométrica que de alguna forma al escribir dentro de una tablet, de un soporte digital, bueno, con un boli que no tiene punta, sino que tiene una bolita, ¿no? Bueno, tú escribes allí y aquí puedes detectar, pues a lo mejor la presión, alguna vibración, alguna rotura o tembleque o, ¿no? Y esta, por ejemplo, la tableta, ¿no? Sí que sería interesante pues el tema del Parkinson, bueno, de ver un poquito en qué momento está pues la enfermedad de unas Parkinson o lo que sea. Y lo que estás proponiendo, lo que tu idea, ¿no? Que ahora nos vas a contar un poquito más sobre el software, sería ah, que de alguna forma coges el software, es como usas el ordenador, coges un montón de escrituras, las metes por un escáner, digamos, y el ordenador te da como unas pautas y unos gráficos y te lo da todo hecho. ¿Es eso más o menos? es eso, mamá. Eso. Pero igual tuve un camino para llegar a eso. Yo me había quedado en mi propio desarrollo, que yo había desarrollado esta especie de checklist, que era una lista,
Y después la transformamos en Excel, el Excel empezó a tener escala, después tuvo gráfico y después, oye, ¿y si es con la función sí? Sí, es extravertido entonces que diga este texto que estaba en los libros. Entonces me empezó a hacer el informe solo. Adivina a quién le gustó, a mis alumnos. Lo encontraban una maravilla que le ahorraba todo el trabajo de redactar el informe, que yo creo que es algo de lo que más detestamos la mayoría de los que nos dedicamos a la... A nosotros nos gusta estar en la letra, nos gusta Sí. analizar la letra, ¿no? Eso de redactar el informe como, como que nos da un poco de pereza. Pero, ¿qué fue lo que dije? Ya, el Excel como que me hace el informe solo. Mira qué entretenido. Y después dije, oye, ¿y si hiciéramos una aplicación web? Yo en ese tiempo no sabía programar por otro motivo de la vida. Yo tenía una página web que una vez se cayó y el informático se demoró 2 semanas en aparecer. Me volvía loco. Yo así, imagínate, yo hacía e-learning. En un momento entraron a mi página, una vez que hice una promoción en Groupon, vendí 400 cursos en un día y se cayó la página. Yo atacado, no funcionaba nada. Ya, voy a aprender a programar. Entonces, y que a todo el mundo que tenga hijos les recomiendo que le diga aprenda a programar, porque va a transformarse en un profesional, lo que sea que haga mucho mejor equipado para el mundo que viene. Entonces, programar, ¿qué es? Decirle a los ordenadores que hagan lo que uno quiere que hagan. Entonces, la gracia de los ordenadores es que son tontos, pero si uno les dice, como un niño que es súper inteligente, que uno le tiene que decir todo lo que haga y lo hace. Lo hace infinitas veces, repetidamente, sin errores, sin subjetividad, sin el ojo humano, sin cansancio. Entonces, ese mismo checklist lo llevé a una aplicación web que se llamó Grafoanálisis Integrativo. ¿Por qué se llama Grafoanálisis Integrativo? Porque no lo inventé yo. Nada de lo que hay ahí, digamos, los contenidos, lo inventé yo. Tengo que ser sumamente, recogí de Simón, de Sandro, de Bells, de Viñals, recogí también de Moretti, mucho de Pulver. Entonces era ingresar datos y después que me dieran interpretaciones más o menos como las que salían en los libros. Entonces, vamos, ya tenía una aplicación web muy primitiva, pero que era cómoda, me demoraba yo 5 minutos en ingresar los datos y informe. Ese es el grafoanálisis integrativo y te da gráficos, te da tipo psicológico, junguiano, que, vamos, ya era algo, Esa ya era sería algo tu, vendido. idea y tu propuesta, ¿no? Ese fue mi primer software. Ese fue, Vale. entonces, Mm. y entonces, ¿qué es lo que Primer tenía también? software. Significaba que podía interpretarse las dominantes. Entonces, cada vez que uno, siguiendo con el factor escala, ¿sí? Por detrás uno le ingresa datos y después simplemente uno le genera perfil. Pero es que son esos datos ya integrados, ya en constelaciones de signos gráficos que covarían en una dirección o en otra. Así que, ¿cuál es la gracia? Uno con los software puede sacar promedio, desviación estándar, puede ser empezar a ser mucho más entretenido. Y los clientes me empezaron a dar cuenta que lo valoraban más porque les gustaban los gráficos, como que en una página uno le resumía todo, porque, vamos, ¿qué le interesa al cliente? Saber si el tipo sirve o no sirve para un determinado trabajo o si presenta patología o no. Eso es lo que le importa al cliente. A un psiquiatra le importa saber si tiene patología o no. No le interesa el análisis, que es lo que nos gusta a nosotros. ¿Ah? Entonces, ese fue el primer software mío de grafoanálisis integrativo que yo se lo entrego a todos mis alumnos de por vida, a los alumnos que toman el diplomado en grafoanálisis integrativo, ¿ya? Y después empezó todo con una pregunta que me pasó durante el curso de grafología en Barcelona, ¿ya? Ya, este es el grafoanálisis de Bells. ¡Oh, qué maravilla! Las dominantes, 9, 7, 8 millones, y todo lo, digamos, me lo propusieron como la gran, como decimos aquí en Chile, la última chupada del mate, así como lo mejor de lo mejor. ¿Ah? Y resulta que lo miré y dije, ¿y esto? Y esto era el software de Bells, y dije, pero es una planilla Excel, yo ya la tenía hacía mucho tiempo. Y entonces... Y después me empecé a topar con otro problemita, que era el de la subjetividad. Dije, a ver, resulta que este es un 5. No sé, pues este rasgo es, no sé, por espaciamiento entre las líneas. Pues que es un 5. Oye, pero ¿y por qué no un 4? ¿Y por qué no un 6? ¿Y por qué no un 7? ¿Y quién dice?
Y como que se producía una especie de efecto halo en que ya terminamos todos, sí, más o menos en un 7 un 8 entonces, pero esta cuestión no es un poco subjetiva, dije yo. Es un poco subjetiva, como que, ¿y quién lo hará bien? Bueno, hay Bells, después de 30 años de entrenamiento, seguramente lo hacía perfecto. Pero, y esto también lo hablé con mi súper amiga, la María del Carmen Doyarzabal, que me dice, yo no puedo contratar un grafólogo para hacer el trabajo que yo hago, porque no tiene la misma mirada que yo. Mm, Sandro claro. también lo decía, no hay una gran validez salvo que el grafólogo sea muy competente, esté muy entrenado. Amparo Botella, ¿has visto tú cuánto estudió esa mujer? Yo la admiro, pero me saco el sombrero delante de ella, pero todo el rato, porque es llegar a una cantidad enorme de análisis, pero vamos, te demoras 20 años en aprender eso. Claro, eso Y es tienes verdad. al lado a alguien y quieres trabajar con ese alguien y tiene distinta opinión. Y vamos, que no es solamente un problema de la grafología, un problema de todas las ciencias sociales. De Sí. hecho, hay un dicho que dice que si tienes 10 psiquiatras, vas a tener 30 diagnósticos distintos. ¿Sí Entonces, es que? ¿Qué? si tienes 10 psiquiatras analizando un caso, vas a tener 30 diagnósticos distintos. Ah, es verdad. Entonces, vamos. Y ahí nos topamos con el principal problema que le han Verdad. dado como bombo en fiesta a la grafología, que es el tema de la objetividad. Claro, ¿Qué es es que para el ti software, mucho? mm, ¿Qué Rodri, es el para ti software, mucho poco? claro, yo creo que un poco la tecnología, lo que puede ofrecer a la grafología es la parte de la objetividad, o sea, de los Sí, datos, ¿no? Realmente nosotros cuando estudiamos una escritura convertimos las letras y palabras, las líneas y los márgenes, los convertimos en datos numéricos, ¿no? En números, y eso se convierte en un informe, en una redacción del informe. Entonces, realmente además es un proceso de estos de horas, arduo, de fijarte mucho, que me encanta, ¿no? Pero es duro y a veces puede que tu ojo, ¿no? O que estés cansado y lo veas distinto, ¿no? Entonces, de alguna forma, quizá el software o la tecnología lo que puede aportar a la grafología, o sea, tecnologizar el tema de la propuesta de cómo hacer un informe o cómo hacer toda la evaluación, puede que, claro, es súper objetivo. Está claro que yo creo, ¿no? Que al menos el software cualquiera, ¿no? Hay datos, no sé, si los gestotipos, si la presión, hay datos que quizás son más difíciles de observar a nivel tecnológico también, ¿no? O sea, yo creo que también tiene sus debilidades, ¿no? Y sus claro, fortalezas y tiene sus sus. debilidades, ¿no? Exacto, mira, yo a eso voy a ir ya un poquito más adelante. ¿Cuáles son los alcances? ¿Cuáles son las limitaciones? Porque también, vamos, esto es una buena prueba, pero no es el oráculo de Delfo. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que empezó? Yo empecé a pensar, bueno, y una vez fui a otra conferencia muy interesante de otro grafólogo español que se llama Juan Luis Allendez, creo que se llama, Sí, algo Juan así. Allende de Madrid. Él, tremendo, tremendo. Fui a una conferencia que vino a dar acá al edificio de la policía chilena, que se llama Los Carabineros, y él dijo algo que nunca más se me olvidó. En la hoja de papel, el negro el sujeto hablando, el blanco el sujeto pensando. Por tanto, si hay más negro que blanco en la página, el sujeto pasa más tiempo hablando que pensando, tiene fluidez verbal, tiene capacidad de hilvanar las ideas más rápidamente, es capaz de producir en un lapso menor una producción mayor. Entonces, negro, extraversión, blanco, introversión, que alude más a las pausas, los silencios. Y dejar más blanco en la página es un poco más, es un poco más vinculado con la reflexibilidad, con irse para adentro. Y yo me quedé con esa idea, mira, el negro pensando y el blanco pensando. Y ya, después en curso les decía, mira, el negro, la persona hablando, blanco, la persona pensando. Y empezó la misma pregunta entre mis alumnos que yo había tenido como alumno allá en la Barcelona. Oiga, pero ¿y cuánto es mucho blanco y cuánto es mucho negro? Entonces, bueno, ¿y cómo lo podemos objetivar? No, es que mira, más o menos ve los márgenes, ve los espacios entre las líneas, el tamaño de la... Ya, pero ¿cuánto es? ¿Cuándo es realmente? Y lo complicado, hay personas que hablan hasta por los codos y casi entera negra la hoja. Ahí es fácil.
Y otras que hablan muy poquito, ponen mucho, poco texto, mucho espacio, blanco. Pero los casos fronterizos son los difíciles. Claro, el tema es cómo Estos, medir, ¿no? O sea, cómo ¿cómo tú medir? mides eso. Claro, y esta pregunta fue la que me llevó al siguiente escalón. Entonces dije, ¿y si contáramos los espacios en blanco de una hoja? Si pudiéramos hacer un software que midiera los espacios en blanco de una hoja. Y ahí empecé con la idea y ahí ya me di cuenta que lo que yo sabía no me bastaba. Entonces empecé a mirar a otros papers en inglés y me di cuenta la enorme, pero industrial cantidad de papers relacionados con grafología y computadores que hay en la India. Tú sabes que en Claro, la India hay más ingenieros que población hay en México. qué fuerte. Ingeniero, esto es el Y, y son tecnológico, de eso, geniales. ¿no? Qué Y fuerte. entonces ahí me topé con la investigación de un profesor indo-norteamericano, Sargur Srihari, que él hizo una investigación. Después voy a volver al tema del blanco y el negro, porque en el fondo eso fue lo que me motivó la pregunta, pero empecé a encontrar otras investigaciones de grafología mediante visión por computador. ¿Y qué es esto? ¿Ya? Entonces la visión por computador es la rama de la informática que se encarga de que los ordenadores vean, literalmente o figurativamente vean. Por ejemplo, cuando un auto sin conductor va a llegar a una esquina y hay un signo pare y para, eso es gracias a la visión por computador, porque reconoce que eso rojo que dice pare, el computador, vamos, no ve lo que nosotros vemos. El computador, ¿qué es lo que ve? Píxeles. Porque las imágenes digitalizadas, tanto sean videos o sean imágenes, digamos, escaneadas, tienen píxeles. Una fotografía está construida por píxeles, que son estos miles de millones de cuadritos eh, de colores que se transforman en una imagen. Entonces, el computador dice, ah, mira, ¿y si contáramos los píxeles? Ya, ese fue el desafío y empecé a ver que este profesor, Sargur Srihari, que trabaja en la Universidad de Nueva York, el año 2002 sacó un paper que es fundacional. Él le pidió a 3.000 personas, como son los norteamericanos que tienen miles de millones de muestras para lo que quieran, le preguntó a 3.000 ciudadanos norteamericanos distribuidos equitativamente por sexo, edad, sexo y raza, perdón, sexo, edad y raza, les pidió que escribieran 2 cartas, ¿ya? Una carta y copiando lo que decía en un texto. Copiaron, hicieron 2 cartas. Entonces, si eran 1.500 personas, perdón, eran 1.500 personas, entonces tenía 3.000 escrituras. Es decir, tenía 1.500 pares de escritura. Y los mezcló, los randomizó y los analizó con un algoritmo de visión por computador, es decir, que el software podía reconocer ciertos patrones en la escritura y detectó con un 98% de acierto, 98, cuando 2 escrituras habían sido hechas por la misma mano. Es decir, con un 98% de acierto, un computador había podido identificar al autor de una escritura. ¿Qué demostró con eso? Algo que Crepius también sabía de antemano, que nuestra escritura es única. Es como la fórmula de la Coca-Cola. No importa los elementos por separado, sino que la única y exclusiva combinación de esos elementos hacen que cada escritura sea única. Que Benjamin sabía esto y él creó el método de, digamos, de conjunto, que con eso trascendió el método de Michon, y él descubrió que habían, imagínate, si solamente hubieran 100 formas de hacer la A, ¿ya? 100 formas de hacer cada una de las letras del alfabeto, si las combinábamos, eso daba como 4 trillones de combinaciones posibles. Uf. Es decir, es virtualmente imposible que haya una escritura igual a la otra. Pero eso lo demostró este señor, lo demostró empíricamente con un experimento replicable, ¿ya? Que también, si las personas quieren conocerlo, está en mi página web en grafos.cl, en la parte que dice Grafos Research, que es donde yo estoy publicando todas estas investigaciones para que este conocimiento se difunda. Tiene que saberse, ¿ya? Y bueno, y las personas que no hablen inglés no importa, existe el traductor de Google que nos puede ayudar bastante para que puedan leer. Me preguntan, ¿qué pasa con los fantasmas, los espacios en blanco entonces? Ya voy a eso.
Ya voy a eso. Rodrigo, tenemos dos preguntas que se me han pasado. Sí, Una es, ¿qué comentarios te merece el E-graphing? Y la ya, otra pregunta es, por ejemplo, si existiera un graffiti en rojo, ¿también se detendría? se detendría. Sí, la manera. Se detendría, supongo que se detectaría, supongo que se Se refiere que si los detectaría. graffiti... No Ah, es, bueno, esta pregunta como la entendemos mucho, si nos la quieres formular de otra forma, lo tengo en permiso. preguntas, ¿lo ves? Sí, mira. Voy Y, el- a... Me preguntaron el nombre de mi página y se lo escribí, grafos.cl. y de e-graphing, De qué eGraphic. opinión te Ya. merece e-graphing? Es Que yo el... no sé ni qué es esto, del e-graphing no me suena Sí. nada. eGraphing es el software de la Adriana Silioto, de esta colega argentina, Ah, vale, ya lo has comentado antes. que es el análisis de la escritura mediante tableta. Yo lo encuentro fabuloso, fenomenal. O sea, para lo que está hecho, funciona una maravilla. Para diagnóstico de neuropatías, para diagnóstico de disgrafias, para esas funciones yo encuentro que funciona de una manera maravillosa, ¿ya? Yo seguí por el otro camino, el que les estoy contando ahora, pero por una opción personal que, por eso les comenté que fue una opción personal, ¿ya? No fue que considerara que no es bueno, sino que es como dos herramientas distintas, que sirven, un alicate no sirve lo mismo que un clavo, pero, perdón, un Claro. alicate no es lo mismo que un martillo, o sea, pero como dicen por ahí, si uno tiene solamente un martillo va a encontrar puros clavos. Vale. Y aquí tenemos otra, que esto viene a colación con lo que querías continuar, que está la compañera, dice, ¿y qué pasa con los fantasmas, que son los espacios en blanco entonces? Esos son aumentos del blanco en la escritura. Eso es, en el fondo, los ríos blancos que caen digamos, a lo largo del texto son los cuchillos, las cascadas, las chimeneas y los fantasmas. Esos son aumentos del blanco. Y dependiendo de dónde aparezcan estos blancos, se supone que aumenta la indecisión, la introspección, la angustia. Si aparece en la parte de abajo de la hoja, evidentemente que son más inconscientes. También se aparece en la parte derecha, se relaciona se relaciona con el futuro, ¿ya? O la relación con los demás. A ver, también estoy leyendo la... Ahora no sé, la misma persona que estaba haciendo la pregunta, ahora la está dando de otra forma, dice, dio el ejemplo del auto que se detendría en un cartel de pare, porque detectaría el rojo. ¿Qué pasaría si hubiese un graffiti en rojo? ¿También se detendría de acuerdo a ese software? Súper buena pregunta, y eso, no sé quién le hizo, quién sí, artística oficial. Esa pregunta le llevó años y le lleva grandes quebraderos de cabeza a los ingenieros de Google para que el software aprenda a distinguir lo que es un signo pare, que está en rojo, pero tiene una forma hexagonal, a una señora que está vestida de rojo, a un graffiti que está escrito en rojo, a un semáforo que está en rojo, o cómo distinguir entre un niño y un buzón de correos. ¿Cómo distinguir entre un árbol y un peatón, un transeúnte? Esa pregunta para nosotros es sumamente fácil de responder, pero para un computador no. Para un ordenador no es muy fácil. No, la respuesta es ya no se detienen ante nada rojo porque los ingenieros de Google van alimentando este software con miles de imágenes. La inteligencia artificial más o menos funciona así. Los ingenieros le enseñan al computador con miles de imágenes de signos pares al computador del auto, y el computador del auto va aprendiendo de a poquito en algo, una tecnología que se conoce como redes neuronales o deep learning, va aprendiendo qué es lo que es un signo pare y qué es lo que no es un signo pare. ¿Ya? Pero ese proceso lleva miles de imágenes, tienen que alimentarla con miles de imágenes. Ustedes vieron todos los autos de Google que iban por el mundo sacándole fotos para Google Maps. Bueno, el lado B de Sí. eso es porque ellos necesitan esas imágenes para alimentar la inteligencia artificial de los software, ¿ya? Del software de los autos sin conductor. La visión por computador se ocupa de eso, de que los ordenadores vean lo que para nosotros es muy
fácil ver, el ojo humano puede ver, para que el computador vea ese signo pare y reconozca que, ups, si veo este signo pare, entonces tengo que detener el auto. Y eso es fácil hasta ahí. Pero ¿qué pasa cuando un camión que va delante mío empieza a señalizar y yo quiero rebasar al auto? Eso ya es mucho más complejo y por eso los autos sin conductor todavía están sin... muy claro, muchas gracias, de nada. Entonces, requiere mucho Bien. dato. La inteligencia artificial ha despegado ahora, no porque no existiera. La inteligencia artificial en computadores existen desde los años 50. Lo que hay ahora son enormes capacidades de procesar esos datos, de darle sentido, de ordenarlo. Eso es lo que conocemos como Big Data, como inteligencia artificial, como Data Science. Y adivinen qué es lo que generan los software de grafología. Datos, Sí. muchos datos. ¿Dónde me quedé? En el blanco y el negro. El blanco y el negro, claro, porque por ejemplo, con todo lo que has visto, ya sé lo que me vas a responder seguramente, pero por si acaso, eh, desde un punto de vista objetivo, ¿cuál crees que sería la aportación más innovadora que has visto hasta ahora en tecnología, en propuestas relacionadas con tecnología, grafología, software? Uh, un poco de los trabajos de este profesor, de Sargut Srihari, y otros papers que yo he visto en la India, incluso en Irán. He encontrado análisis mediante edición por computador de la escritura farsi, que es la escritura persa, que es muy Oh, interesante porque wow. es divertido. Cuando decía que las líneas suben, y dije, no, pero ahí caen. Ah, no, pero ahí me acordé que los árabes escriben al revés. Claro, Entonces ahí claro, viene lo que es la grafología transcultural, pero incluso los farsis, que donde un puntito de la escritura, quien quiera que conozca la escritura árabe, sabe que es extremadamente sutil, donde un puntito un poquito más allá ya significa otra cosa. claro. Y aún así se puede hacer grafología con eso. Y lo más avanzado que yo he visto hasta el momento es la utilización de redes neuronales para identificar rasgos grafológicos, que es lo que están haciendo en la India, que están haciendo algunas personas en Estados Unidos y en Irán, yo he visto. Japonés todavía no leo, pero me encantaría. Estoy seguro que los japoneses que son tan inteligentes seguro están inventando algo que nosotros, o los chinos, no tenemos ni idea. Entonces, como tienen tantos buenos ingenieros y el tema de la edición por computador está tan en boga ahora, o sea, cada vez que alguien se pone delante un celular y ese celular se desbloquea, o el móvil se desbloquea con la cara de uno, eso es visión por computador. Cada vez que una persona, no sé, pues, desbloquea una aplicación o permite un pago mediante código QR, eso es visión por computador. También es visión, los chinos están en un nivel superlativo en que en una multitud enorme, por ejemplo, una manifestación, una protesta, pueden identificar al menos a 1000 personas por sus rasgos faciales. Entonces tú me preguntas distinguir entre un chinito y el otro chinito, ya para nosotros es difícil. Claro, Imagínate hacer eso. la idea del software que tú estás haciendo, esta sí que solo serviría para escritura latina, digamos, pues para inglés, bueno, No. latina tampoco, pero inglés, a lo mejor alemán, germánica, a lo mejor español, portugués, o Ruso. solo español, o no sé, cómo... Mira, la gracia de la, la visión por computador y en general trabajar con tecnología es que todo lo puedes estandarizar. Es decir, si yo analizo a la escritura española, inglesa, francesa, rusa, en general las escrituras eslavas, ¿sí? Checa, polaca, qué sé yo, portuguesa, todas esas escrituras funcionan igual, de arriba a abajo, de la izquierda a la derecha. Si yo fuera a analizar una escritura, por ejemplo, el hebreo, que creo que se escribe al revés, o el farsi o el persa, que se escriben al revés, simplemente cambia un parámetro. Cambia un parámetro, que esto signifique al revés de lo que significa para nosotros. That's simple. Entonces, hay una grafóloga de apellido Sharon, que es israelí, que se ha metido mucho en esto de grafología en los servicios de inteligencia. Entonces, por ahí se metió en el tema de la grafología transcultural. ¿Cómo es analizar la escritura china? ¿Cómo es analizar la escritura japonesa? Es un mundo
parcialmente distinto. Y ahí a poco ya me di cuenta que las leyes de Pulver, arriba y abajo, funcionan siempre. Izquierda y derecha, no, esos son transculturales. Digamos, en la Rosa de los Vientos de Pulver, arriba y abajo significan transculturalmente lo mismo en todas las culturas, por lo general. Y de izquierda a derecha, ahí sí funcionan diferentes. Pero es ajustarle un parámetro. O sea, podría funcionar igual. Qué bueno. Entonces, tu software que estás ahora, o sea, ¿qué analiza? ¿Qué parámetros analiza? Ya. Ya. Ahí ahí voy. Entonces, primera cosa que se me ocurrió, contar píxeles. Dije, bueno, contemos píxeles, ya, vamos a escanear. Yo tomo cualquier escritura, una hoja de papel, ¿ya? Se la mostré rápido porque es mi escritura creativa, así que es un desastre. Entonces, analicemos una hoja de papel, la escaneamos y la digitalizamos. Algo que no pesa más de 500 kilobytes. 500 kilobytes, eso es. Tu software se llama Graphometrics. Graphometrics, exacto. Vale. Entonces, Graphometrics. Y graphometrics.com es donde está el software ahora. Entonces, contemos los píxeles. Entonces dije, ¿cuántos píxeles tiene una imagen? Por ejemplo, yo hoy día estaba fijándome para como tener digamos, de referencia, ¿cuántos píxeles tiene una imagen de 400 kilobytes? Esta, por ejemplo, María José, ahí está, María José, que tengo miles de escrituras ya, eso es lo otro bueno, tengo miles y miles de escrituras, como, estoy fascinado. Tiene 589 kilobytes y tiene, siempre en las imágenes, cuando ustedes le colocan el mouse arriba dice dimensiones. Para los que no saben, las dimensiones son la cantidad de filas para abajo, y cantidad de columnas. Si multiplicamos esos dos, por ejemplo, esta imagen de 589 kilobytes tiene 1240 1240 columnas por 1753 filas, ¿ya? La cantidad de píxeles de esa página son, si multiplicamos un número por el otro, 1700 por 1200, son 2.173.720 píxeles. A ver, que diga que yo te he dicho que tengo discalculia. Entonces, tú me estás hablando ahora mismo, yo te pregunto, ¿cuántos parámetros analiza? Y tú me estás diciendo que un papel lo pongo... Vale. Uno de esos parámetros, que es el predominio del blanco y el negro. Vale. Un parámetro blanco. De una hoja más o menos pequeña, de 500 kilobytes, es una hoja escaneada, una escritura, tiene 2.173.720 píxeles. A la hora de meterlo, o sea, entonces, tiene... Imagínate, yo quería calcular... Claro, y yo quería calcular el porcentaje de negro que está en la hoja. Entonces dije, chuta, tengo que contar 2.173.720 píxeles por escritura para recién poder saber, después de esos, cuántos píxeles son más bien blancos y cuántos píxeles son más bien negros y sacar un porcentaje. Si yo contara a razón de un píxel por segundo, ese cálculo me tomaría un mes. 24 horas al día, 7 días a la semana. Me tomaría un mes. Solamente un parámetro. Entonces dije, ups, tenemos un problema. Esto ya, la mayoría de las personas ya se rendiría, porque como yo soy un poco testarudo, dije, ¿habrá algo para contar esos píxeles? Y empecé a averiguar y ahí me topé con un lenguaje de computación que es muy famoso ahora, que se llama Python. Yo en ese tiempo ya me manejaba con PHP, MySQL, HTML, que es para las páginas web. Y apareció Python, que es como una navaja suiza que te sirve para hacer machine learning, data science, estadística y visión por computador. Entonces, con una aplicación de Python, inventé un algoritmo muy modesto para lo que un ingeniero sabe, que contaba los píxeles, los dividía en los umbralizales, trazaba un umbral sobre cierto nivel de gris, blanco, bajo cierto nivel de gris, negro. Entonces, lo negro era lo escrito y lo blanco era el fondo. ¿Sí? Entonces, y ese fue el primer algoritmo que me dijo, oh, esto puede funcionar. Al principio me pasó, dime. O sea, vamos a ver, has cogido una hoja escrita
Ajá. has visto que tiene una hoja pequeñita, pues más de 1 millón de píxeles. De esos píxeles has visto cuáles son la parte más blanca y cuál es la parte más negra. Ese resultado tú luego o sea, porque el software no te va a dar tampoco el resultado ni el sentido psicológico del significado de ese blanco y de negro, ¿no? Claro, no, no, el software es tonto, yo dije, cuenta píxeles. Lo único que hace es contar píxeles y dice cuántos píxeles negros hay, que digamos se transforma a un algoritmo que se llama umbral, que te permite que los muy grises, que son como los bordecitos del trazo, los transforma en negro y lo que queda del fondo lo transforma en blanco. Entonces me queda una imagen binaria, blanca, negra. Y después lo que hace el software es contar todos los píxeles de esa hoja y los cuenta los negros y los va sumando. Los blancos y los va sumando. Y al final tengo blanco, negro. Y era el sueño que yo tenía desde varios años antes de José Luis Allende, de cuánto negro había y cuánto blanco había en la hoja. Mira, yo entiendo que aquí no se puede proyectar la pantalla, pero algo le puedo Sí, mostrar. No sí sé se si algo ve. se ve. Sí, al Ese revés, en el visión espejo, es pero no importa. claro, este es un resultado de digamos, el algoritmo que me dice que en esta hoja hay un 4% de negro. En Sí. todo esto solamente hay un 4% de píxeles negros. ¿Sí? Entonces la ¿Y, mayoría y el, diría, y el software te la ha dividido en cuatro o has sido tú? no, yo la dividí en hojas para Vale, saber vale, vale. después dónde predomina más el negro, más arriba, más abajo. Bueno, Vale. yo creo que varios se estarán preguntando, oye, pero se estarán diciendo lo mismo que ellos, oye, pero yo no veo un 4% de negro ahí, pues. Yo veo más. Todo el mundo que yo le pregunto me dice, no, pero yo veo un 40%, un 60% de negro. Y me empezó a dar esos resultados. Las que estaban con mucho negro me decía 10% de negro. Las que estaban con mucho blanco, 1% de blanco, de negro, perdón. Lo primero que uno piensa, no, está malo. Está malo. Entonces, como viene la ceguera paradigmática, de decir, no, esto está malo, porque cae fuera de mi paradigma. Y ahí Eh, bueno, este parámetro solo determina ni siquiera la introversión y la extroversión, a lo más determina la fluidez verbal. ¿Por qué? Porque la extraversión es mucho más que la capacidad de hablar y hablar y hablar. Hay introvertidos que cuando están en confianza no paran de hablar y hay extravertidos que disfrutan de momentos de tranquilidad. Yo soy extravertido y disfruto a veces mucho de trabajo solitario, pero después ya poco rato termino hablando con mi gato. Entonces, el, pero, ojo. Entonces yo lo primero que dije, oye, está malo porque a mí me da la impresión de que hay mucho negro y le metí más datos y ahí me empecé a dar cuenta que, ups, el ojo engaña, entonces, y el software no se equivoca, el que se equivoca es uno. Claro, Entonces ahí sí, me sí. empecé a dar cuenta que los rangos eran mucho menor, no era 70, no era 100% negro, no, se movían entre 1 y 10%. Y Mm, dije, vamos, y esto no me hace sentido. Tuve como 2 semanas, dije, ya hice una estupidez que ya no sirve para nada. Eh, y resulta que, bingo, ahí me acordé de todo lo que había aprendido con los gringos de estadística. Y si lo pasamos a puntaje normalizado, es decir, si lo transformamos, lo llevamos a una sola escala, y lo transformamos en algo medible y observable. Y nos dimos cuenta que 4% estaba en el percentil 80. mm. O Bien, sea, que el entonces, software, estamos hablando de que tu software, de momento, analiza el blanco y el negro, que es como lo más primordial, pero ¿qué más parámetros? ¿Cuántos parámetros en total ya llevas analizando tu software? espérate, ya voy para allá. Entonces, me diagnosticaba de una manera exacta, confiable, objetiva y completamente replicable. Y lo hacía siempre igual, lo hacía siempre bien. Entonces ya tenía algo. No, no digamos que tenía mucho, pero tenía algo. Entonces, cuando yo empecé a decir, ¿y esto cómo saber? ¿Y si lo correlacionamos con algún test? Ya, como cuando un político que se está lanzando le pide la imagen prestada a un político ya conocido y sale saludando por detrás, ¿sí? Eso es lo que se llama la validez convergente de los test y que permiten saber si este test que ya está validado mide extraversión e introversión como el MBTI.
¿ya? Y después que mi software resulta que tenía una correlación significativa con el test que ya estaba validado, bingo. Entonces encontramos una manera informatizada, cuantitativa y objetiva de identificar rasgos psicológicos en la escritura. ¿Sí? Entonces, empezamos a correlacionarlo y empezó a aparecer una correlación muy bonita entre a mayor cantidad de negro, mayor probabilidad de que usted sea extravertido. A mayor cantidad de blanco, mayor probabilidad de que usted sea introvertido. No es una relación causal, pero sí es una correlación, que si tú si tú escribes mucho en una hoja, espontáneamente, ¿ya? Quiere decir, bajo ciertas condiciones, controladas por supuesto, tiene que haber una cierta estandarización de la muestra. Si tú escribes mucho, probablemente tú vas a ser extravertido. No necesariamente, pero aumenta la probabilidad. Mientras más negro hay en la hoja, más. Y yo dije, oh, probé empíricamente lo que estaba antes solo teóricamente, con datos duros. Dije, wow. Y de ahí empecé a tratar de hacer otros parámetros grafológicos como la dirección de las líneas. Si se los puedo mostrar. Eh, entiendo que Instagram no está pensado para eso, Ya, pero, solo lo único que va a pasar es que se te verá, los que lo veremos en espejos, lo único, al revés. ya, mira, ahí está el predominio del negro. De a poco Sí. andar, conocí a otra gente que hacía visión por computador y también analizamos la persona bajo la lluvia. Ujú, También le pusimos parámetros, la posición de la firma, ¿sí? ujú. La inclinación de los ejes y que pinta los ejes inclinados hacia la derecha, los pinta rojos y después los verticales los pinta verde. Esto no lo hago yo con un lápiz, sino que lo hace el computador automáticamente. Este me encantó porque estima los márgenes y estos márgenes los construí sobre la base de muchos casos chilenos, es decir, que son baremos actualizados a la población chilena. Ya no eran los márgenes estándar que aparecen en los libros, porque, y esto es lo lindo, la escritura, el análisis de la escritura es una ciencia viva, no ha Claro, muerto, sino que sigue evolucionando. Entonces, lo que nosotros, porque la gente ya no escribe igual que antes, la es verdad. gente escribe con menos margen. Ahí este es muy bonito, la dirección de las líneas. Las líneas que caen las pinta azul, las líneas que suben las pinta roja, las líneas que están horizontales las pinta verde. Entonces esta escritura es más bien horizontal con algunas pequeñas variaciones. Me saca un promedio y una desviación estándar. Entonces me dice si la persona está, el estado de ánimo, cómo está más o menos. ¿Sí? Les muestra, aquí hay otra, las líneas más invertidas las pinta azules y, por ejemplo, esta es una escritura de una persona que está con una depresión. Hay más líneas que caen. No sé si se alcanza a ver. Sí, 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 pero muy bien. Sí, sí. Por ejemplo, esta escritura eh, es muy estable. O sea, si uno no fuera grafólogo, uno podría decir que las líneas son muy rectas. Y efectivamente son muy rectas. ¿Sí? Sí. Efectivamente son muy rectas porque se ve la mayoría que son verdes y las líneas, estas las genera el computador para comparar con la horizontalidad absoluta. Esas son las líneas celestes. Y no solo las pinta, sino que también me dice cuántas hay, me dice cuántas líneas hay y cuánto es el tamaño de la escritura, cuánto es la inclinación. Y, por ejemplo, si una persona está deprimida, déjame buscarle un ejemplo. Ah, cuando una persona está muy deprimida, empezó a mostrarse que caían las líneas. Voy a buscar alguna que esté por acá y se las puedo mostrar porque yo creo que todo es... Por ejemplo, este es un chico que estaba con una depresión y efectivamente el software pinta todo esto azul y muestra que caen y te muestra, aquí no la muestra, pero muestra que hay una dirección de menos 2,41 de los ángulos en caída. Entonces, lo que uno soñaba antes con hacer, que era medir objetivamente los ángulos, las píxeles, los milímetros, que uno se demoraba mucho en hacerlo, a mí me adivina cuánto se demoraba en contar 2 millones de píxeles. Se demora un segundo. Y yo me demoraría un mes. Cualquier grafólogo se demoraría un mes. Entonces dije, esto es una bomba, dije yo, es algo muy, muy interesante.
que podría ayudarnos mucho a los grafólogos para investigación, para muchas cosas. Aquí hay otro ejemplo, los márgenes, como el software automáticamente dibuja los márgenes y nos permite saber la sinuosidad. De repente se manda algún error, por supuesto, porque estamos en una fase más bien experimental, pero me indica la pendiente de los márgenes. Aquí me indica el tamaño de la escritura. Los óvalos más bien pequeños los pinta azules, menos de 1,5 milímetros los pinta azules, entre 2,5 milímetros y 3,5 los pinta verde, y más de 3,5 milímetros los pinta rojo. Entonces, ¿cuál es la gracia? Uno en un solo golpe de vista ya sabe todo lo que uno se demoraría siglos. Este otro algoritmo, entonces fuimos sumando algoritmos, este otro detecta las intersecciones en las líneas, ¿sí? Cuando las líneas son condensadas, me identifica cada una de las palabras y cuenta las palabras y después las divide por la cantidad total de trazos y tenemos la cohesión. Y aquí me identifica dónde están las líneas entremezcladas y, por supuesto, invasividad psicológica, que es lo que nosotros no queremos encontrar en ciertos cargos que son, por ejemplo, son a cuidado de niños, a cuidado de ancianos, que nos ayudan a cuidar de otros que están más desvalidos. Este muestra la inclinación de la escritura. Voy a mostrarle esta, por ejemplo, muestra la inclinación predominante de una escritura que es a la derecha. Ahí está la cohesión. Miren, aquí están los óvalos analizados, ¿sí? Y aquí están, por ejemplo, el predominio del negro. También ahora el algoritmo ya evolucionado, ya me identifica dónde hay más negro, en la parte superior y en la parte inferior izquierda, perdón, en la zona superior izquierda. Entonces, como que de a poquito esto es muy entretenido porque, por ejemplo, miren, esta escritura que es muy grande, se ven los óvalos mucho más grandes, rojos. Y me dice que el promedio es de la altura es eso, eso hay que sumarle un milímetro más, porque en el fondo lo que mide es desde el interior del trazo para adentro. Entonces hay que sumarle el grosor del trazo. Entonces este es con un milímetro más, es 2,7, entonces eso es grande, ¿sí? Y el Qué ancho, bueno. la proporción, etcétera. Entonces, en Mira, eso Rodrigo, estamos. aquí A ver, tenemos una pregunta que ya de paso la hacemos ya, vamos cerrando ya, yo creo que sí, dice Sofía, esta aplicación es pagada y yo lo transformo esta pregunta en su software, ¿cuándo sale al mercado? Si le queda mucho, si no, ¿cómo lo podemos usar y cómo podemos llegar a él? ya, mira, ya salió. Y yo a todas las personas que están mirando hoy en día, no lo tenía preparado, pero se me acaba de ocurrir, les ofrezco una aplicación gratis, ¿ya? Un análisis gratis para que me manden una escritura con ciertas condiciones, pero tienen que seguir a Grafos y a Grafofusión. Esa es la condición. Eh, y con eso también quiero expresarles mucho las gracias. Ah, bueno, Sofía hizo el curso en Grafo. Entonces, que me mande un Ah, correo, Sofía, y le regalamos un análisis gratuito a todas las personas que están viendo esto ahora. Escríbanle a Chantal y Chantal después me manda sus correos electrónicos y les regalamos un análisis de una escritura con el software, ¿ya? muy bien. Ya está disponible, está en grafometrics.com, también me pueden escribir a mí a grafos.cl. Y vamos, ¿por qué lo estoy haciendo? Sí ha salido ha salido harta plata, pero lo bueno que tenemos es que en Chile tenemos recursos que financian el emprendimiento y este es un proyecto novedoso que puede permitir, vamos, a la grafología dar el salto. Y con esto cierro respecto de los alcances. ¿Cuáles son los alcances de esta técnica? Si querés, ponte algo en la cara para que no estés tan con el sol en ella. Un momento. Sí. eh, Así que todas las personas que nos escriban, ahora que estén presenciando esto, yo les regalo un análisis, es decir, van a ser máximo 12, así que por favor, si me llegan 24 peticiones, ya ahí me da la impresión de que no, pero al menos 12 personas tienen el derecho a pedirme un análisis gratuito. ¿Cuánto vale? Se paga por análisis, ¿ya? Se paga $10 por análisis y ese análisis
incluye el análisis de no solo de la grafología, sino que también de la persona bajo la lluvia, y incluye el NeoPi, que es un test extraordinario es un test que mide los 5 grandes factores de la personalidad y con el cual también correlacionamos a la grafología. Los alcances. El computador no puede aprenderlo todo todavía. No puede aprenderlo todo todavía. Por ejemplo, imagínense si la dificultad para mí de contar los píxeles, eso es relativamente fácil para un computador, muy fácil. Todo lo que sea repetitivo, analítico, cuantificable, es muy fácil para un computador. Es difícil cuando se trata de empezar a hacer interpretaciones de significado. Ahí es más difícil, ¿sí? Por ejemplo, también hasta un niño de 5 años puede... ¿Qué letra es esta? ¿Qué letra es esta, dirían ustedes? La T, digo yo. La T, ¿cierto? Esta. Esta sería la T Z. con la barra a la derecha. La T, la T, la T, la T. O sea, imaginen la cantidad enorme de posibilidades de una T. El computador tiene que reconocer cuando dos trazos que se entrecruzan son una T. Esa es la dificultad. Entonces, esa es la dificultad. Sin embargo, se puede. De poder se puede. Es más difícil, pero se puede. Entonces, ahí está el desafío, ¿no? La computador todavía no lo puede analizar todo. No te preocupes, nunca nos va a reemplazar. Yo creo que, yo siempre me gusta decirle a los colegas que no son grafólogos, me gusta decir como el señor de la radiografía. El médico sigue ejerciendo, pero confía en el radiólogo. Esto vendría a ser como una radiografía de la escritura, que yo lo ocupo como insumo para mi trabajo como grafólogo. ¿Sí? Claro. Sería como, bueno, es como una herramienta, pues quien usa una lupa y usa una cuadrilla y usa un Excel, pues usamos el computador. O sea que se necesitarán grafólogos y grafólogas, seguirán, porque alguien lo tendrá que investigar, que analizar, que redactar un informe, darle sentido. Claro. ¿Cuál es la gracia que tiene? Que mientras más científica va haciendo nuestra práctica, más van a prestigiar la grafología. Eso. Mientras más acuerdo haya entre nosotros los grafólogos, más la gente va a solicitar de la prueba grafológica, porque va a ser más confiable, vamos. Zuliger, el test de Zuliger probó su test con 8.000 muestras. Imagínense, 8.000 muestras. Entonces nosotros tenemos que aprender que para competir en los mismos niveles, con los mismos términos científicos, tenemos que ser científicos, tenemos que ocupar las herramientas que están a nuestra disposición. ¿Cuál es la dificultad fundamental de los papers de la India? Que la mayoría está hecho por ingenieros, no por grafólogos. Y entonces, pero ¿cuál es la dificultad? Que la sensibilidad de un grafólogo, de partida, los ingenieros siempre analizan todos los gestos desagregados. Entonces analizan primero por allá las líneas, por allá las cosas, por allá Entonces, al llevarlo a puntaje normalizado, que es el método que yo inventé, que está patentado para que nadie lo quiera hacer de nuevo, así que no se metan en problemas porque ya está patentado, pero lo voy a colocar a disposición de la investigación. Al llevarlo a método puntaje normalizado, percentiles, puntajes T, yo puedo comparar ángulos con píxeles, con centímetros, con milímetros, con cantidad de barras T de una determinada forma, y se pueden identificar las dominantes escriturales. Entonces, los rasgos que están más cerca del 100 o del 1, esas son las dominantes, pero ahora podemos determinarlas mediante un sistema objetivo, no como el grafoanálisis de Bell, que mucho respeto a Bell, pero esto de que el 7, el 1, el 4, no, aquí no es antojadizo, sino que es objetivo y no deja de ser grafología. Eso es lo que me gusta a mí, no deja de ser grafología, sino que es como la evolución de la grafología y que tenemos que estar todos, yo creo que tenemos que avanzar allá, nos guste o no nos guste, viene la transformación digital y hoy en día, y esto es lo que les quiero decir a toda la gente que está preguntándose si esto será útil en el siglo XXI, y les digo, más útil que nunca. Más útil que nunca. ¿Por qué? Porque la grafología es la única prueba psicológica, proyectiva, que no puede falsearse, que no están sus resultados en Google, que ni Chantal ni yo podemos falsearla. El test de Rorschach sí, el test de los colores sí, el inventario, el DISC, todo. Todo se puede falsear menos la escritura.
Y ahora que estamos en pandemia, trabajar en formato digital, remoto, ahí, bueno, tuve la fortuna de tomar la elección de la visión por computador y no la tableta, ¿ya? Entonces ahora se puede hacer psicodiagnóstico a distancia, se puede hacer análisis grafológico a distancia. Unos me preguntarán, ¿se pierden cosas como la presión? Sí, sí se pierden. No es igual que medir la presión, pero vamos, tenemos 100 signos grafológicos. Y podemos avanzar a un algoritmo que identifique la presión en base al grosor del trazo, el color, qué sé yo. Entonces, Qué bien. A ver, una consulta. ¿El software responde a un análisis de la escuela francesa únicamente? la Bueno, como pregunta es decías cuál. antes, es una suma de todo el conocimiento, Sí, ¿no? De todas las metodologías. claro, mira, yo creo que ningún grafólogo medianamente serio, medianamente educado, ocupa una sola escuela hoy en día, a no ser que sea muy talibán, que son como los veganos de la grafología, que ocupan solo la escuela alemana. No, no, uno, y lo mismo que en psicología, uno ya no ocupa solo el psicoanálisis, solo, no, uno tiene que integrar, por eso se llama integrativo. No lo inventé yo, pero es una integración de la grafología italiana, suiza, alemana y francesa, ¿sí? Eso, y Sí. española, por favor, que Eso está la bien, porque grafología, hace que sea más rico, ¿no? Más, o sea, como el sumar todas las metodologías e integrarlas hace que sea muchísimo más como, bueno, integrado, como rico, ¿no? Como potente, ¿no? sin Así que duda. bueno, estamos Eso llegando ya, y vamos, sí, ya llevamos 2 horas y más, o sea, ya llevamos nos hemos pasado el tiempo, así que, bueno, me encanta esto, teníamos para café y seguir, ¿no? Porque no con lo que se me tuvo acabó el café. conocimiento, generosidad en compartir, así que está, de verdad, muchas gracias, Rodrigo, por este espacio, por este momento. Gracias también a todas y a todos vosotros que estáis ahí preguntando, ¿no? Y bueno, y queriendo saber más. Ya os ha dicho Rodrigo que las 12 personas que estaban aquí, o sea, o a través de Grafofusión, a través del directamente, podéis, os deja, os regala, ¿no? Un Un análisis análisis. con el software, así que aprovechar. Y nada, yo creo que nos veremos por las redes. Esto lo voy a publicar en mi canal de YouTube y se va a quedar grabado también aquí para cualquiera que lo quiera usar, ¿no? Como manual de texto. Y de verdad, Sí, gracias a todas y nos vemos prontito. sí, muchas gracias por la invitación y invitarlos que esto requiere mucha investigación. La grafología es una ciencia viva que requiere que sigamos aprendiendo, experimentando todos los días. Y si alguien tiene alguna idea de investigación que quiera hacer con el software, me contacta nomás. Mi idea es que sea útil para todos los que queremos seguir engrandeciendo esta técnica, aprovechando y recogiendo todo lo que los tremendos maestros que han habido en 100 años nos han regalado, pero llevándolo al siguiente nivel. Ese es el mensaje. Ahí, Sí. no, y gracias Chantal por esto. Aprovechado también de darle las gracias a Fede Carelli, que siempre ha sido un tremendo difusor de la grafología, que lo entrevistaste tú hace unas 2 semanas o algo así. Sí, sí. También Y eso, entrevistas, sí, sí. Muy potente este chico. así Qué bien, que y eso, también hablo de ti y de tu software en la entrevista. Así que yo creo que ese amor es mutuo. sí, sí, por favor, un abrazo para Bueno, todos y todas y un beso. nos estamos Chao, viendo la próxima. chicos. Chao, chao. Chao.